Empezamos con esta primera comparecencia, la solicitud de comparecencia del director general de la RTVA ante esta comisión, a fin de informar sobre la previsión de la Dirección General tiene prevista para solventar la carencia de información provincial territorial en Canal Sur Televisión durante los meses de julio y agosto de 2020, lo que hay previsto. Tanto a su antecesor como a usted mismo, desde este grupo parlamentario le hemos compelido al hecho de que la RTVA difícilmente puede competir con los grandes grupos audiovisuales que hay en nuestro país. Y fíjese que algunos tienen menos trabajadores que Canal Sur, pero la realidad es que si el producto no es distinto, no se puede competir con ellos. Claro, cualquiera que vea la tele pública de Andalucía sabe que es verdad que el producto que da Canal Sur es distinto al de las cadenas con las que compite. Pero si bien es cierta esta diferenciación, sabemos que la misma no se traduce en un índice de audiencia siquiera aceptable, incluso ya mencionado anteriormente por usted. Por eso estamos todos los partidos políticos en conocer el contenido de lo que nos va a exponer en relación a la nueva parrilla de Canal Sur, que es la comparecencia que viene a continuación de esta. Fíjese que además el Grupo Vox en Andalucía tiene posteriormente registrada una pregunta relacionada con los inmuebles de titularidad pública y la hacemos por el hecho de las líneas marcadas por usted el día de su primera comparecencia y su enlace con este tema de la cercanía, de la proximidad de lo provincial. En definitiva, de una televisión más cercana, que fue el gran objetivo que usted se ha marcado en su dirección. La pregunta es, ¿para qué queremos tener tantas delegaciones territoriales, ya no solo por los avances tecnológicos existentes, sino damos la suficiente importancia a la televisión de cercanía, la local, la provincial, etcétera? Alguien dirá, oiga, que ahora en Canal Sur sí se da conocimiento a lo cercano, a la proximidad, a lo provincial, para dar cabida a la información elaborada por los distintos centros territoriales. Esto es correcto, pero lo entendemos como un inicio. No debe de bastarnos, no debe de conformarnos. Esto no debe de ser, como decía antes, suficiente. Un centro territorial no debe de conformarse con 25 minutos a primeras horas de la tarde o un cuarto de hora alrededor de las 8 de la tarde. Por ejemplo, en Cádiz hay 3 centros territoriales, es decir, que se puede y se debe hacer mucho más si se quiere mantener racionalmente este modelo territorial. En conclusión, y como resumen, ustedes tienen en Cádiz, en el ejemplo que acabo de exponer, 3 centros territoriales para dar solamente 40 minutos de programación provincial. Los andaluces necesitamos no solo estar informados de lo que ocurre cerca de nuestra casa, sino además necesitamos que ustedes, que son los que dirigen esta institución, de una manera proactiva nos inoculen estos primeros pasos que están dando y que los andaluces lo conozcan. Que sepamos a la hora que se emite esa información de proximidad, que sepamos que la misma se puede ver en la web para verla en nuestra carta, que tengamos redifusión de la misma y que la misma haya más cultura, más conocimiento de las fiestas y actos que hay en los pueblos de nuestra tierra y de esta manera fomentar el turismo más cercano. Quizás sea la repercusión más importante porque fomentaríamos el turismo provincial. Que también haya parte musical en estos espacios. No sé que se conozca la cartelera, posibles cortes de carretera, que facilitemos toda esa información que cualquiera puede buscar bicheando en Internet. Que no sea únicamente un telediario en el formato que conocemos, pero en pequeño. O sea, queremos ampliar esa programación con un contenido muchísimo más diverso. En definitiva, se trata de desarrollar un plan que active al andaluz a ver su tele provincial, donde sabe que tendrá cabida lo que pasa más cerca de su casa. Pasamos al segundo debate agrupado. Los proponentes son todos los grupos parlamentarios, coincidiendo a fin de informar sobre la nueva parrilla de televisión en Canal Sur. Nueva temporada, nueva programación. Le voy a recordar lo que dijo usted en el mes de julio, según consta en el diario de sesiones. Uno de los objetivos de la nueva dirección de relanzar la marca de Canal Sur para que todos, tanto los que trabajamos en la casa como los andaluces, nos sintamos orgullosos de la marca Canal Sur. Ahora leo lo que opina la prensa en este mes de octubre sobre la nueva programación. Dicen lo siguiente: no hay cataclismos, no hay incorporaciones arriesgadas. La parrilla es continuista con la que dejó la anterior subdirección. Así podríamos seguir. Después de leer esto, no hace falta que le diga que si usted decía esto en julio,
y ocurre ahora en octubre, lo que opina la prensa, está claro que el objetivo de relanzar la marca va a seguir pendiente. El querer estar orgulloso de Canal Sur va a seguir pendiente. Aquí no hay tampoco eso de que hay que buscar nuevos formatos y programas que puedan atraer más al público joven. Esto suele sonar atópico, pero no por ello tiene que ser irrenunciable. Ya hablamos en su momento, y se lo recuerdo, de que hacía, por ejemplo, hacía falta más oferta de música rock, que tanto ha aportado desde nuestra tierra al resto de la nación. Puedo entender que usted y la dirección de programas en este momento tengan un poco las manos atadas y que estén esperando al nuevo ejercicio para empezar a dejar su impronta. Pero, si tiene las manos atadas o muy atadas, este es el foro adecuado para exponerlo. Este grupo le invita a que sea transparente con la opinión pública andaluza y diga qué margen tiene. Le recordamos que con usted no va a haber piedad por los anteriores si no consigue superarlos. Y aquí es cuando entramos nosotros. Si no sigue las líneas por usted marcadas, ahora que hay unas nuevas elecciones generales, como director general tiene la oportunidad de hacer un despliegue informativo donde se garantice el servicio público y la neutralidad ideológica e informativa. Verá, donde usted se sienta, y a raíz de las anteriores elecciones generales, nosotros, al señor Durán, le trajimos aquí esa forma tan delicada que tenía de tratarnos a nosotros, al Grupo Parlamentario de Vox. Le trajimos a colación los informativos de esta casa, que usted dirige ahora, y le explicamos eso de que si hay un extremo, por un lado, tiene obligatoriamente que haber otro extremo por otro lado, del cual siempre se olvidaba en su informativo. Por supuesto, hay partidos corruptos. Sin embargo, no podía haber partidos que tienen esa mácula, de la corrupción en sus espaldas y de los cuales no se hacía mención en la misma, como en los anuncios de seguimiento cuando se ponía a los candidatos a presidentes y sus homónimos en Andalucía. Había siempre alguno del cual se olvidaba. Curiosamente, siempre se olvidaba del candidato de Vox. Recuerdo cómo algunas de sus señorías, que está hoy por aquí, lo único que decían era eso de que acudiésemos a la Junta Electoral, como si eso sirviese para compensar el daño que nos hacían entonces. Puedo entender, como digo, en relación a la comparecencia, que ahora mismo, en el asunto de la parrilla, usted no tenga mucho margen de maniobra, pero en esto de garantizar el servicio público y la neutralidad ideológica e informativa y la ausencia de calificativos, usted sí tiene margen. Así que estaremos pendientes de sus cambios en la programación y de su seguimiento a lo expuesto anteriormente. Voy a responderle al portavoz de Adelante Andalucía respecto a su comparecencia y lo que acaba de decir. Y quiero recordarle al portavoz que los contenidos deben de adaptarse a la relevancia que representa la mayoría, en cualquier ámbito. Da igual que estemos hablando de religión, de cultura, etcétera. No hacerlo así sería crear una imagen distorsionada de nuestra sociedad. Básicamente es engañar a la audiencia. Les recuerdo que la democracia es el gobierno de la mayoría, con respeto a las minorías. Y así debe de ser. Y ustedes quieren que las minorías tengan la misma importancia que la mayoría. Eso, señor portavoz de Adelante Andalucía, va en contra de los principios democráticos. Y al señor portavoz del PSOE me gustaría comentarle, señor Conejo, que sí, que ojalá los futuros programas de Canal Sur estuviesen influenciados por la derecha. Ya nos gustaría a nosotros, porque entonces estaría garantizado la cultura andaluza y la española, la música, la historia de nuestro país. Pero la verdadera, no es la que a ustedes les gusta, esa sesgada. Pero sobre todo, habría más respeto a toda la ideología y forma de ver la vida. Y con respecto al señor Mellado, sí que es verdad que me gustaría que me respondiera lo siguiente, y es si va a garantizar la pluralidad informativa en la parrilla de programas con relación a las próximas elecciones generales, para que no vuelva a pasar el sectarismo político-ideológico que emanaba de los anteriores programas especiales electorales en la época del anterior dirigente de la RTVA, el señor Durán. Pasamos a la siguiente pregunta formulada por el Grupo Vox, relativa a los inmuebles delegaciones territoriales de Canal Sur. Para ello toma la palabra el señor Ocaña. Muchas gracias, señor presidente. En su comparecencia de julio usted habló de las distintas delegaciones territoriales. Hace un rato hemos hablado también de la televisión de proximidad
Y de este grupo lo que queríamos era pretendíamos hacerle ver que no parece muy eficiente tener 10 delegaciones territoriales en Andalucía, si no sea una televisión de cercanía. Quizás no me ha entendido usted anteriormente bien. Yo le puse un ejemplo sobre las 3 territoriales que hay en Cádiz. Lo que quería decir era que tener 3 territoriales en Cádiz para 40 minutos de programación diaria no nos parece eficiente. Eso es lo que queríamos transmitir, no que nosotros quisiéramos cerrar las territoriales, que no tiene nada que ver. En julio, como le decía, usted en su comparecencia dijo lo siguiente. Otra idea que yo creo que es importante es que tenemos un centro de producción en Málaga, que por las primeras reuniones que hemos tenido, la visita que hicimos al centro el pasado viernes, tiene más capacidad de producción y yo creo que el centro de Málaga tiene que ser otro de los motores de producción de Canal Sur. Eso fue lo que usted dijo en julio. Es decir, que a tenor de lo expuesto, parece que se quiere de alguna manera descentralizar o especializar o utilizar más el centro territorial de Málaga, lo que no nos parece mal, si el objetivo, como le he dicho anteriormente, es la eficiencia y aprovechamiento de los recursos. Pero todo esto abre el melón de los otros centros. Y a nosotros nos ha generado la duda sobre la situación de los otros centros territoriales y el interés que seguro despierta en los andaluces el saber la situación real de esos inmuebles donde se asientan tales centros. Ya sabemos lo que se hacen en ellos, pero sería muy interesante el conocer, y por eso le hacemos la siguiente pregunta, de los inmuebles que ocupa las referidas delegaciones territoriales, cuáles son de propiedad de la Administración andaluza y cuáles son de titularidad ajena. Si hubiesen inmuebles en los que la delegación territorial fuese inquilina de los mismos, ¿qué importes se satisfacen por tales arrendamientos? Muchas gracias. Señor Mellada. Perdón, señor Ocaña, comparto también eso, que es una de las esencias de Canal Sur, la cercanía. Para estar cercano hay que tener centros territoriales. Explicarle la particularidad de Cádiz, tenemos también centro tanto en Algeciras como en Jerez. En Algeciras es obvio por el interés informativo que despierta por desgracia aquella zona en algunos aspectos, por la cercanía al Peñón de Gibraltar y ahora, por ejemplo, con el Brexit. Y después Jerez supera en población a muchas capitales de provincia de Andalucía. Aparte de un centro que conozco porque estuve la semana pasada contando con el director como con los trabajadores, y es una provincia complicada y es el único que tiene esa particularidad. En cuanto al tema de la titularidad, le digo, por ejemplo, en Algeciras y Málaga, el suelo y el edificio son propiedad de la RTVA. Sin embargo, Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Jaén, la propiedad de la construcción es de la RTVA, pero el suelo es del Ayuntamiento, salvo en Huelva, donde el suelo es de la Diputación. Por tanto, se construyeron sobre parcelas cedidas por las diferentes administraciones locales a la RTVA. En el caso de Jerez, que decía antes, la propiedad del suelo y del edificio es de la Junta de Andalucía, y en Córdoba son del Ayuntamiento, pues era una antigua estación de ferrocarril que se rehabilitó. En cuanto a lo que dice de los servicios centrales, en Sevilla, el pabellón de la Cartuja es propiedad de la Junta de Andalucía, y los otros dos que tenemos en Sevilla, San Juan y Retevisión, no lo son. San Juan era propiedad de la Junta de Andalucía, pero se integró en una operación de leaseback, es decir, financiera, con otros edificios de propiedad de la Junta durante la crisis para conseguir liquidez. Es decir, que se vendió a cambio de un alquiler con opción de recompra. Y el de Retevisión es de alquiler y estamos ahora mismo en negociación a ver si se puede renegociar el alquiler a la baja, que ya se consiguió, quiero recordar, un 50% en el último contrato. Muchísimas gracias, señor Ocaña. Sí, muchas gracias. Voy a ser muy rápido. Sí quería remarcar una cosa, que vivimos en el siglo XXI, que la tecnología ha avanzado de manera brutal. Tenemos teléfonos ya con calidad excepcional de imagen. Básicamente es que con un teléfono incluso se puede hacer hasta programa. El otro día lo vi en la inauguración del año académico de la universidad. Se retransmitió en directo y la verdad que fue con telefonía móvil. Para la obtención de noticias cada vez se recurre más a los freelance. Las redacciones y radio y televisión suelen ya estar unificadas. Así que no parece muy eficiente y racional tener 10 delegaciones territoriales para lo que dan. Otra cosa es si dan más contenido. Y yo creo que por aquí pasa lo expuesto por usted en relación al centro territorial de Málaga. Si se lo decimos es porque a veces hemos llegado a ver un micrófono de Canal Sur Radio junto a otro de Canal Sur Televisión. Y esto a nosotros no nos parece ser muy eficiente.
Los centros territoriales deben de jugar un papel importante en la generación de contenido y si no lo hacen habrá que darle una pensada. Volvemos a la misma cuestión. Queremos que sigan estando, pero queremos que sean más eficientes, que den más contenido y con más calidad. Muchas gracias. Señor Villada. Sí, bueno, comparto esa reflexión con usted y en el tema de los 2 micrófonos que hace referencia no sucede en todos los centros. Por ejemplo, en Cádiz, Jerez y Algeciras que estuve, pues comparten la información en tanto la radio y la televisión, pero sí es uno de los objetivos que ya se estaba trabajando a ver cómo se hace el proceso de integración. Ya se hizo desde el punto de vista empresarial de 2 sociedades en una, en el año creo que fue 16 o 17, y ya se estaba trabajando en un proceso de integración de las redacciones, teniendo en cuenta que no es lo mismo hacer televisión que radio. Es decir, que no siempre va a haber un micrófono solo, que hay veces que tendrá que haber 2.